Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este proyecto integrador de la materia macroeconomía, con nuestro profesor Eliud Díaz Romo y una servidora Ana Clarisa de Santiago Ávila con número de matrícula al 095-411. Vamos a contestar una serie de preguntas y la primera de ellas es ¿qué diferencia existe entre el regazo de decisión, de ejecución y de impacto sobre la economía? Y vamos a explicar la relación con el choque macroeconómico y los regazos internos como externos. Bueno, primeramente, ¿qué es la definición de rezago? Pues son los tiempos que van a transcurrir entre la aparición de un problema y los efectos de la política aplicada. Entonces, ¿qué es el rezago de decisión? Pues es el tiempo en que va a tardar el gobierno o el Banco Central en reconocer el problema económico, por ejemplo, una inflación o una recesión, y decidir qué medida se va a aplicar. Esto implica un diagnóstico, un análisis y un debate. Después viene el rezago, perdón, de ejecución, que es el tiempo que transcurre desde que se toma la decisión hasta que la política se implementa efectivamente. Un ejemplo claro, pues, es aprobar un presupuesto o la modificación de una tasa de interés. Viene después lo que es el rezago de impacto, que es el tiempo en que tarda en la medida aplicada en generar los efectos visibles sobre las variables como la inflación, el empleo o el crecimiento. Y estos rezagos pues se van a relacionar con conceptos de un rezago interno que incluye el rezago de decisión y de ejecución, que quiere decir que esto ocurre dentro de la autoridad antes de que la política comience a influir en la economía, y un rezago externo que corresponde al rezago de impacto, que es el tiempo en que tarda la economía en reaccionar después de que se toma la medida. Y ocurre cuando en un choque macroeconómico, vamos a poner como ejemplo el aumento de precios internacionales del petróleo, pues la efectividad de la política va a depender siempre qué tan rápidos sean esos rezagos. Como siguiente pregunta, ¿qué es el mercado de divisas y cuáles son sus características y sus funciones? Pues bueno, el mercado de divisas es también conocido como el mercado cambiario o forex, que es el espacio donde se compran y venden monedas extranjeras. Como características podemos mencionar que es el mercado financiero más grande del mundo, opera de manera descentralizada, o sea, no tiene una sede única y funciona las 24 horas del día. Participan también bancos centrales, bancos comerciales, y el tipo de cambio se determina siempre por la oferta y la demanda. Y alguna de sus funciones es facilitar el comercio internacional, permitir inversiones extranjeras, determinar el tipo de cambio y servir como un mecanismo de cobertura ante riesgos cambiarios. Como siguiente pregunta, ¿cuáles fueron las crisis financieras que se vivieron en los años 90? Bueno, en la década de los 90 se registraron varias crisis pues importantes. La primera de ellas es el efecto tequila, que ocurrió entre los años 1994 y 1995 en México. Se originó tras la devaluación del peso durante el gobierno de nuestro presidente Ernesto Zedillo, provocando una inflación alta, quiebras empresariales y un incremento de desempleo. La siguiente crisis ocurrió en 1997, que es la crisis asiática. Inició en Tailandia y afectó pues economías como Corea del Sur e Indonesia, generando una salida masiva de capitales y devaluaciones. La siguiente crisis fue la rusa, que ocurrió en los años 1998, donde Rusia declaró suspensión de pagos de su deuda, generando inestabilidad financiera global. Y como otra crisis es la brasileña, ocurrida en 1999, donde fue la devaluación del real brasileño que afectó mercados emergentes. Y como última pregunta, ¿recordaremos cómo afectó a mi familia la crisis de 1994 en México? La verdad no lo recuerdo, ya que en ese momento yo era una pequeña, pero sí puedo decir que la crisis de 1994 pues impactó fuertemente a familias mexicanas, ya que muchas personas pues perdieron el empleo debido a los cierres de empresas y a la caída de la actividad económica. Otras vieron cómo sus deudas aumentaron por el incremento de las tasas de interés y la devaluación del peso, especialmente quienes tenían créditos hipotecarios o automotrices en dólares.
La crisis significó la reducción del consumo, dificultad para pagar servicios básicos y necesidades de buscar ingresos adicionales. Muchísimas gracias por su atención.